El 25 de noviembre, ¿se rompe España o comienza un nuevo ordenamiento territorial en la Unión Europea? El 11 de septiembre es en Cataluña una jornada festiva. Se celebra lo que se denomina la Diada, que se considera como el Día Nacional, entre comillas, de Cataluña, en el que miles de ciudadanos nacionalistas, acompañados con formaciones políticas de corte independentista y con banderas no constitucionales, sino más bien la denominada estelada en sus distintas variantes, salen a pedir por la independencia de esta región o autonomía española. Y además recordando el 11 de septiembre de 1714, cuando Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española. Hoy, en Enlace al Mundo, vamos a analizar la situación de Cataluña y de otros estados sin nación que luchan por su independencia. Esto dentro de la Unión Europea o de Europa en general. Para ello es necesario saber cuántas naciones sin Estado existen en Europa. En realidad es muy difícil porque cada caso tiene características específicas. Si vamos a lo que para mi juicio es más inminente, es la disolución de Bélgica, que ya estaría consumada si no estuviera la Comisión Europea en Bruselas, como una pica en Flandes puesta por Francia. Pero hay otros casos, hay innumerables casos y muchas naciones que son invisibles porque no tienen la voluntad o la fuerza suficiente como para los frisones. En Holanda y en Dinamarca, están bastante disgregados por allí. Y luego tenemos otros casos que son obvios, que es el de Escocia, los casos hispánicos, mencionabas en otra oportunidad a la Padania, que tiene características totalmente diferentes. Hemos visto en Europa algunos que se han solucionado de una manera sumamente pacífica, que fue la disolución de Checoslovaquia. Para los nacionalistas, el 11 de septiembre es tomado como el principio del fin de las libertades de Cataluña, sobre todo desde finales del siglo XIX. Según el relato que hacen los nacionalistas, al ser vencidos, perdieron las libertades y el rey Felipe V, que fue el primer Borbón, fue quien puso punto final a la nación catalana. En 1886, unos jóvenes catalanistas radicales, miembros del Centre Català, organizaron un funeral dedicado a los que murieron en defensa de las libertades catalanas, en la iglesia Santa María del Mar, donde están sepultados los defensores de la ciudad en 1714. En 1891 se llevó a cabo por primera vez una velada en el Foment Catalanista en honor a los mártires de las libertades catalanas. Esto se repitió en 1982. Este sentimiento independentista y nacionalista catalán nunca desapareció y en la actualidad los ciudadanos catalanes siguen buscando una salida victoriosa a los que ellos creen un destino justo, la separación de Cataluña de España. Si nosotros nos centramos en los casos españoles, que son los que supongo que nos convocan en primer término, allí tenemos una larga historia que en realidad, a mi juicio, esta es una opinión, comienza con la instalación de la Casa de Borbón en España y con su importación del centralismo francés. En este momento llegó a ser algo eficiente mientras gobernó Carlos III, aquel rey napolitano, que a nosotros nos han presentado como si fuera un rey español, pero que no sabía hablar castellano, que aparece bastante como un rey napolitano en la filmografía italiana. Pero luego la estupidez, tengo que decir palabras fuertes, se pueden utilizar, la estupidez de la decadencia hispánica tuvo la puntilla en Trafalgar, que fue la disolución del imperio, fue el principio de la disolución del imperio, y que se consuma
y esto lo digo como argentino, con la restauración absolutista por Fernando VII a fines de 1814, que ese es el verdadero motivo de la independencia americana. Porque es falso lo que la historiografía argentina y alguna poca del resto de Latinoamérica habla de la máscara de Fernando VII. No. Si Fernando VII hubiera sido un monarca constitucional, hoy tendríamos un Commonwealth, tendríamos independencia con la representación, la unificación simbólica de un monarca y por allí hubiéramos seguido. Pero eso pasó. Escocia es otro estado que lucha por su independencia y se encontraría más cerca que Cataluña en lograrlo. Escocia tiene ya su referendo y los ciudadanos escoceses podrán decidir en las urnas su conversión en un estado independiente del Reino Unido, en la que podría ser la primera experiencia secesionista dentro de la Unión Europea. La consulta que tendrá lugar en Escocia en 2014 es legal y fruto del acuerdo del ministro principal escocés Alex Salmond y el primer ministro británico David Cameron. Ambos dirigentes alcanzaron el pacto, dejando en claro qué es lo que se pacta. La pregunta sencilla y directa, e impuesta por Cameron, sin vueltas, de si Escocia quiere o no romper con el Reino Unido. Que hay un paralelo entre lo de Escocia y Cataluña, un paralelo que no es profundo, no lleva a la identidad nacional, porque en el caso de Escocia es una pequeña población en realidad en relación con la población de Inglaterra, con la diferencia de que en Escocia hay una situación económica floreciente en estos momentos, tienen el petróleo y además hay un romanticismo, hay una temperatura dentro de Gran Bretaña, incluso de Inglaterra, que revaloriza las señales de identidad escocesa. Y además tienen al más astuto de los políticos que existen en la isla de Gran Bretaña en estos momentos, que es el primer ministro de Escocia. En ese sentido, la situación económica de Escocia, la situación económica de Cataluña y la astucia de sus gobernantes personalmente son los elementos comunes. En el caso de Cataluña hay una tradición mucho más fuerte, porque la unidad, el sueño de Escocia, el sueño de Cataluña es el Reialme d'Aragó, y el Reialme d'Aragó comprende mucho más, comprende Aragón, Valencia, las Baleares, Perpiñán. Lo que se llama Països Catalans. Països Catalans, exactamente. Que en el Principado tiene el gran punto de concentración. A pesar de la inmigración masiva, allí la burguesía catalana, su estructura económica, su identidad lingüística, tiene una fortaleza tremenda. En el caso de Escocia, se batan en retirada los gaélico parlantes, mal que le pese a Santana McKinley, ¿no? Y el resto es un dialecto del inglés, el Scots. Así que ahí las diferencias se separan. El próximo 25 de noviembre, los ciudadanos de Cataluña tendrán que elegir entre tres opciones: la independencia, la formación de un Estado federal o mantener la actual autonomía, aunque con mayores competencias de acuerdo a lo que se les pudo haber prometido. El Partido Socialista de Cataluña propugna el Estado federal y el Partido Popular y Ciutadans una autonomía mucho mayor, es decir, un no a la independencia y un no a la conformación de un Estado federal. El problema es que Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, no tiene autorización del gobierno español para celebrar una consulta sobre la autodeterminación y sabe que será necesario sumar una mayoría holgada de las fuerzas que apoyan su plan. Cuando se habla de países catalanes o països catalans en catalán, ¿no hay una política expansionista con la intención de formar lo que en otro tiempo se conoció como la Corona de Aragón? En realidad yo creo que Cataluña era el corazón del Reino de Aragón, con la capitalidad inclusive, no tanto Zaragoza cuanto Barcelona. Ahora, esa unidad se quebró desde el momento en que el aragonés dejó de ser
un dialecto del catalán y pasó a ser un dialecto del castellano. Pero los fueros y la situación se quebró radicalmente, como ellos mismos consideran, con el ingreso de los Borbones ya a principios del siglo XVIII, y ahí todo se fue para el demonio. Pero hay factores simbólicos que vienen de una remota antigüedad y no quiero derivarme fuera de esto, porque la palabra España, Hispania, sostengo yo que se atribuía en la época romana a lo que es la Bética. No, era toda la península, que no tenía un nombre en aquel momento. En aquel momento había una lengua céltica que cubría como lengua materna, como lengua franca, toda la península, y había por lo menos cuatro célticas, 4 organizaciones, confederaciones tribales célticas, que la tenían como lengua materna, pero eso es otro tema. Claro, además no era, como decía algunos, España, Hispania, tierra de conejos, otros decían que España significaba tierras del norte. Hay distintas versiones. Pues eso es otro capítulo. Te lo digo en una palabra para no entrar. Es la Blanca. La Blanca, y si quieren tomar como referencia la diosa blanca de Robert Graves, se van a tener rápidamente la imagen precisa. La Blanca. Durante el siglo XVIII, muchas regiones que estaban unidas lograron separarse e independizarse. Pero hoy, transitado el siglo XXI, y más aún dentro de la Unión Europea, estas situaciones suenan para muchos extrañas, como contrarias a la época, por la cantidad de tratados internacionales que existen. ¿Por qué se da esa situación? En la Gran Bretaña hay un acuerdo. O sea, jurídicamente no existe el problema y la resolución del conflicto lo van a realizar los electores. En el caso de España es totalmente diferente porque, a mi juicio, y las palabras fuertes tienen que ir precedidas de esta frase, la estupidez persiste. La estupidez persiste, y lo digo en defensa de los buenos castellanos, que conozco muchos, que son lúcidos y que han visto que ellos mismos han sido sacrificados en el altar de Madrid, utilizando la palabra Madrid sencillamente como burocracia centralista, introducida por el modelo francés, en este caso. Y todavía cuesta mucho, todavía hoy se niegan a eliminar las diputaciones porque es la esperanza del retorno al centralismo, y se retrasa la constitución del Senado como Cámara Federal. Y en definitiva, se ha hablado mucho, pero todavía se resiste. ¿Por qué crees que se resiste eso? Porque cuando se firmó, por ejemplo, la Constitución cuando los padres fundadores hicieron la Constitución del 78, cuando se establecieron las autonomías y no los reinos de taifas, como deben haber dicho algunos, no se estaban sentando las bases para el establecimiento de un reino federal. Sí, pero se peleó mucho e incluso se negó la inclusión, la enumeración de las históricas, lo cual que era una resistencia. Fraga veía ahí el principio del federalismo y se negaba totalmente. Soleturá estaba a favor, no se llegaron a poner de acuerdo y eso no se ha definido. Eso no se ha definido en tanto que profundamente no se sienta la necesidad del federalismo, que se le pierda el miedo a esa palabra, porque palabra federal es mala palabra en España. Cuando regresemos después de la pausa, veremos cuál es el camino de esos estados sin nación, qué puede suceder en el corto plazo y cuáles son las situaciones más difíciles que se les presentan a los movimientos nacionalistas del mundo, haciendo especial hincapié en el tema que nos toca, que es Cataluña.